Bienvenidos a una sesión de matemática y vamos a continuar recargados, empezando con el tema de operaciones entre conjuntos. Y en esta oportunidad tú debes aprender unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Recuerda que ya vimos en una anterior sesión sobre la unión y la intersección. Bien, vamos hoy día a reforzar un poquito más ello y también vamos a conocer a la diferencia, que en este caso su símbolo es como un guioncito o conocido como la resta, y la diferencia simétrica es el triangulito. Y recordemos que la unión, ¿sí?, era el símbolo la U y la intersección era una U invertida o conocido como un portalito. Y aquí tenemos los diagramas donde la unión se pinta todo. La unión es todo, la respuesta vendría a ser todos los elementos que incluyen los dos conjuntos o tres conjuntos, y la intersección es lo que tienen en común ambos conjuntos. ¿Qué elementos tendrán en común? A y B, entonces esa parte se coloca y se pinta, vendría a ser la intersección. Y la diferencia, en cambio, es lo que se quita. Si nos dice A diferente de B, entonces quitamos todo el conjunto B. Y solo la parte que está pintadita sería nuestra respuesta. Y si nos dicen B diferente de A, quitaríamos ¿qué? El conjunto A, porque dirá B diferente de A, ¿cierto? Se quita todo el conjunto A y quedaría solamente pintado la parte de, en este caso, esta partecita de B. Ya está. Y cuando habla de diferencia simétrica, se refiere a los conjuntos, ¿no?, que no tienen nada en común. Entonces, se tomará todos los elementos que no tienen en común. En este caso, A y B tenían en común el 4 y el 8. Pero si nos dicen diferencia simétrica, entonces no cogemos estos elementos, sino solo los que están fuera de la intersección. Es decir, que la respuesta vendría a ser, todo lo que está pintado vendría a ser la diferencia simétrica, ¿ya? Entonces recuerda que hoy día tienes la unión, que es todo, recuérdate que hacemos la fuerza si nos juntamos todos, la intersección, que es lo que tienen en común, y la diferencia simétrica es cuando no tomamos los elementos en común. Y en cambio la diferencia quitamos, en este caso, todo el conjunto B, porque acá te dice A, le quitas B, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar de este modo con la resolución de nuestros ejercicios. Número 3. Si n de A es igual a 22, esto de n de A vendría a ser en realidad la cantidad de elementos que tiene el conjunto A, y la forma correcta de leer sería cardinal del conjunto A, ¿ya? El cardinal del conjunto A es 22 elementos y el conjunto B tiene 25 elementos y la intersección tiene 9 elementos. Nos está hablando de cantidad de elementos, no nos está mencionando los detalles, o sea, es decir, no nos está diciendo elemento A, elemento B, elemento C, no, nos dice la cantidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar. Ya tenemos el conjunto A y el conjunto B. Luego vamos a colocar los datos. Nos dice la cantidad tiene 22 elementos y el conjunto B tiene 25 elementos. Recuerda que todo esto es, ¿verdad?, el conjunto B. Y nos dice que la intersección tiene 9 elementos. Entonces, sabemos nosotros que la intersección se ubica en la parte central de ambos conjuntos. Conjunto B y el conjunto A. Tiene 9 elementos en común, ¿ya? Y luego vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a restar. ¿Por qué? Sabemos que el conjunto A, todo lo que estoy yo señalando, tiene 22 elementos. Pero si le quitamos los 9 elementos que están compartiendo ambos conjuntos, vamos a obtener esto. Es decir, vamos a obtener 13. Tendríamos 13. 13 elementos tiene solo el conjunto A, es decir, solo esta partecita. Pero en realidad, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 22 elementos. Pero ¿cuántos conjuntos están compartiendo? 9 elementos. Y hacemos lo mismo con este caso, que sería 25 menos 9. Esto equivale a
16 elementos. Si te das cuenta, yo no estoy colocando aquí puntitos al 9, ni al 13, ni al 16. ¿Por qué? Porque no se trata de elementos, sino se trata de cantidad. Es decir, que en este conjunto B dice que hay 25 elementos, pero no sabemos cuáles son esos elementos. Solo estamos trabajando con la cantidad, ¿ya? Ya está. Ya tenemos entonces que el conjunto A, solo A, que es esto, tiene 13. Y lo que comparten es 9. Y en el conjunto B solo sería 16. Y lo que comparte también es 9. Y nos pide calcular la cantidad de elementos de A unión B. Recuerda que A unión B sería todo. Entonces se pintaría todo lo que es los dos diagramas. Entonces, ¿qué tendríamos que efectuar? Una operación de adición. Porque vamos a sumar los 13 elementos más 9 elementos más 16. Y esa sería la cantidad total de elementos que tiene A unión B. Vendría a ser 38 elementos. ¿Ya? No me vas a sumar, podrías decir tú, ya, el conjunto A tiene 22 y el conjunto B tiene 25. Entonces juntamos todos los elementos. Y sumarías y te daría la respuesta de 47. Y tendrías un error. Porque acá te indica que tiene elementos en común. Esto de acá, que es la intersección, indica que tiene elementos en común, que son 9, que tiene 9 elementos en común. ¿Ya? Así debe resolver el ejercicio 4. Ahora vamos a ver el ejercicio 5. Lo primero que vamos a hacer es graficar. Ya tenemos la gráfica, hemos ubicado los datos, ya, tal como está. Y nos da otro dato importante. Acá nos dice que la cantidad de elementos de C unión D es 32. En total, o sea, la suma de todos estos elementos es 32. Y nos pide calcular cuántos elementos hay en la intersección. Aquí ya sabes, ¿no? Pero te voy a explicar por qué, mira. Esto nos pide, en realidad no conocemos, ¿sí? Y entonces, si tú te das cuenta, el conjunto C, todo esto, tiene 27 elementos. ¿Ya? Tiene 27 elementos. Y el conjunto D tiene 21 elementos. Y la unión, o sea, si tú pintas todo, tiene 32 elementos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tiene todo 32, ¿qué te parece si le quitamos este conjunto C? Todo el conjunto C le quitas. Borramos, ¿ya? Borras todo esto. Entonces diríamos 32 menos 27 te quedaría 5. Entonces si tú quitas todo esto te quedaría solo este espacio. 5 elementos. Muy bien, pero el conjunto D tiene 21 elementos. Ya, entonces 21 menos 5 es igual a 16. Mira, 21 menos 5 es igual a 16. Ya tenemos la intersección. Entonces los elementos que comparten son 16 elementos. Ya tendríamos nuestra respuesta. Otra vez, vamos a tratar de entenderlo mejor. Mira, tienes en total, la unión te dice que son 32 elementos. Tú sabes que la unión es todo. Pero te dice que el conjunto C tiene 27. Entonces, ¿qué te parece si a ese 32 le quitamos todo el conjunto C? Imagínate que se va, que sale de la pantalla un ratito, sale, y solo te quedaría esta partecita. Entonces al restar te queda 5 y ese 5 se ubica aquí, ¿ya? Y ahora tú dices, si el conjunto D tiene 21 elementos, todo esto es tu conjunto D. Entonces a 21 le quitamos 5 y vamos a obtener 16 elementos que se encontrarían en la intersección. Y esa sería nuestra respuesta. Así debes hacer el ejercicio número 6. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es la diferencia y la diferencia simétrica. La diferencia, recuerda que se representa con este guioncito o signo de la sustracción, que es la resta acá. Sean los conjuntos A y el conjunto B. Nos dan dos conjuntos. Recuerda que para poder graficarlos, ¿qué hacíamos? Verificamos qué elementos tienen en común. Entonces, vamos a verificar qué elementos tienen en común a través de, vamos a utilizar un puntero, ¿ya? A ver, el conjunto A tiene el 3
y aquí también tiene el conjunto 3, el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6, y aquí también. Esos elementos que tienen en común se grafican en el centro de la intersección de ambos conjuntos. Aquí, ¿sí? Esos serán los elementos que comparten A y que comparte B. Y luego se completa los demás elementos según el conjunto A, que quedaría 0, 1 y 2, y el conjunto B, que sería 7 y 8. Y ahora nos dice calcula A diferente de B. Es decir, que a A le debes quitar todo B. Imagínate que todo esto que estoy señalando le quitas. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el 0, el 1 y el 2. ¿Verdad? Ahora hacemos lo mismo, pero nos dice calcula B diferente de A. En este caso, ¿qué vamos a quitar? A. Muy bien, vamos a quitar A. Entonces, imagínate que le quitamos todo A. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos te quedan? El 7 y el 8. Bien. Ya tenemos entonces lo que nos pedía en este ejercicio. Y en el ejercicio 8 tenemos lo que es la diferencia simétrica. ¿Y cuál es el símbolo de la diferencia simétrica? El triangulito. Muy bien, es el triangulito. Pero recuerda que es todo aquello que no comparten. Es decir, que no está en la intersección. Y aquí tenemos dos conjuntos, C y D. En este caso se ha graficado dentro el conjunto D. ¿Por qué? Porque los elementos C, D y E también los comprende el conjunto C. También tienen los mismos elementos. Entonces, ¿se pueden graficar así? Sí. Pero deben incluir a todos los elementos. ¿Ya? Entonces, cuando habla de diferencia simétrica, nuestra respuesta sería todo menos la parte que comparten. O sea, la parte que ambos conjuntos tienen. ¿Qué elementos tienen en común? Tiene C, D y E. Esos no se colocan. Solo se van a colocar los elementos que no tienen en común. No tienen nada en común. Entonces la respuesta aquí sería A, B y F. Esa sería la respuesta de lo que es C, diferencia simétrica de D. Y si nos preguntan de diferencia simétrica de C, sería lo mismo. Bien, ahora aquí tenemos 7. Dice, tomando en cuenta los conjuntos, que tenemos dos conjuntos. Primero, ¿qué debemos hacer? Graficar. Y una vez que grafiquemos, vamos a determinar E diferente de F y F diferente de E. Entonces, vamos a graficar. Voy a ubicar mis elementos que tengan en común y los voy a ubicar ¿dónde? En el centro, en la intersección. E, F, G, H, I. A ver, E, F, G, H, I tienen en común, entonces los colocamos dentro. Y los que faltan, en este caso falta la D y la J, colocaremos ahí en el lugar correspondiente. Y F no tiene otro elemento, se queda así. ¿Esta puede ser otra gráfica? Sí, la puedes hacer. ¿Y qué nos pide? E diferente de F. Es decir, que le debemos quitar todo F. Imagínate que le quitas todo esto, todo. ¿Qué te va a quedar? D con J. Y ese sería tus elementos de esta operación. Lo mismo haces con F diferente de E. A F, ¿qué le vas a quitar? E. ¿Y qué te va a quedar si le quitas todo E? Mira, ¿qué te queda? Nada, muy bien, te quedaría vacío. Aquí nos dice, según los conjuntos, igual vamos a proceder a graficar. Ya en este caso tenemos diferencia simétrica. Graficamos, encontramos los valores que tienen en común y nos damos cuenta que no tienen ningún elemento en común. ¿Ya? Y luego, como no tienen ningún elemento en común, la respuesta sería todo esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije que en la diferencia no se considera la intersección? Veamos este grafiquito, es lo mismo, es un modelito. Entonces todo lo que está pintado sería tu respuesta. Muy bien, te invito a que revises tu fichita de operaciones con conjuntos, un esquemita de los gráficos que normalmente se presentan. ¿Ya? Te dejo de desafío esta pequeña actividad. Nos vemos.